Bueno, y tenemos el gusto de estar nuevamente con el doctor Pablo Bolognesi. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, terminó el Mundial. Dentro de lo que vos te dedicás, dentro de tu especialidad, dentro de la neuropsiquiatría, ¿qué te dejó este Mundial? Bueno, yendo específicamente a la neuropsiquiatría y a la neurociencia, porque me ha dejado muchas cosas, viste que se sigue hablando y han surgido muchos temas post-mundial, pero a mí me dejó una reflexión que quería compartir un poquito respecto de algo que se llama identidad social, que es un concepto súper interesante en el cual intervienen en este concepto la neurociencia, o desde ya, la psicología social también, la biología evolutiva, porque tiene mucho que ver con lo evolutivo de nuestra especie, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. ¿Qué es la identidad social? La identidad Ujú. social es un proceso mental, o sea, cerebral, mediante el cual el cerebro integra la pertenencia a un grupo social o a varios grupos sociales dentro de la representación de quién soy yo. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un autoconcepto. Yo digo, oh, yo soy Pablo y soy así, tengo estos principios, si soy hijo de tal persona y tengo estos hijos que se llaman así, tal, y valoro esto y me gusta aquello. Bueno, nosotros tenemos un autoconcepto, una idea de quiénes somos cada uno de nosotros, que en psicología se llama el yo, por ejemplo, ¿no? Bueno, la identidad social es cuando eh, incorporamos un grupo de pertenencia dentro de esa representación de quién somos. Es la parte del autoconcepto que deriva de la pertenencia a determinados grupos sociales. Esa pertenencia puede ser real o una pertenencia percibida y no ser tan real, pero no importa, la estamos incorporando. ¿Y de qué grupos estamos hablando cuando hablamos de grupos sociales? ¿Qué implica? Bueno, infinidad de posibilidades, pero lo más habitual suelen ser la familia, desde ya, eso es Claro. un grupo social, la nacionalidad, y por eso surgió a partir de todo lo que ha salido a la luz con esto de la campaña anti-argentina y lo que es la selección argentina y cómo nos identificamos como grupo, ¿no?, social de hinchas de Argentina o argentinos, porque obviamente la nacionalidad es otro grupo de pertenencia social, Claro. la profesión, la religión, claramente, un equipo deportivo, la ideología política, el género, una empresa, si te pones la camiseta, como solemos decir, una universidad, es decir, yo soy egresado de la UBA, ponele, ¿sí? Entonces, cuando alguien te dice, yo soy médico, o soy argentino, o soy feminista o machista, o soy peronista o radical, o soy hincha de Estudiantes de La Plata, o lo que sea, no está simplemente describiendo una característica externa, como podría decir yo soy usuario de tal, no sé, empresa de telefonía. No, estamos incorporando a ese grupo social dentro de una representación mental que tenemos de quiénes, respecto de quiénes somos, del yo. ¿Se entiende? Sí, 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 clarísimo. Bueno, y esto tiene una razón de ser. Uno dice, bueno, pero ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué el cerebro incorpora ese grupo social a, a esta idea de respecto de quién soy yo mismo? Porque yo soy yo, pertenezco a un grupo social, pero ese grupo social no es parte de quién yo soy. En todo caso, yo pertenezco a ese grupo social. ¿Por qué lo incorporamos al autoconcepto? Acá hay una cuestión que tiene que ver con lo evolutivo. El punto de vista evolutivo es fundamental, por eso te hablaba de la biología evolutiva, que es que los seres humanos hemos sobrevivido a lo largo de la historia gracias
a la pertenencia a grupos sociales, gracias a la cooperación. El ser humano es un ser social, el cerebro es un órgano social. Y vos sabés muy bien que durante miles de años, ser excluido del grupo significaba una probabilidad mucho más alta de morir. Si a vos te expulsaban de la tribu o te mandaban al exilio hace varios años o cientos de años, quedabas a la intemperie. Tenías que comer, qué sé yo, lo que encontraras si tenías suerte, porque se vivía de lo que se cazaba, de lo que se cultivaba, y si quedabas solo, tenías que cazar solito y tenías que cultivar, y no había nadie que te hiciera la ropa y tejiera tu ropa, y no tenías la cueva para dormir o la aldea para dormir, y quedabas expuesto a tus enemigos. Entonces era muy riesgoso no pertenecer a un grupo. Por eso el cerebro evolucionó para ir respondiendo a preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿quién pertenece a mi grupo? ¿En quién puedo confiar? ¿Quién representa una amenaza? ¿Qué normas yo tengo que seguir para seguir perteneciendo a mi grupo? Y esto de la identidad social, de poder identificar un grupo social e incorporarlo a la idea, a mi autoconcepto, es una adaptación que facilita responder esas preguntas de manera muy rápida. ¿Quién pertenece a mi grupo? Los identifico rápidamente. ¿En quién puedo confiar? Bueno, en aquellos que son de ese grupo al cual yo identifico. ¿Quién es una amenaza? El que no es de ese grupo, y por ende me tengo que cuidar. ¿Y qué normas tengo que seguir para que no me echen, claramente, y prácticamente estar condenado a muerte? ¿Qué pasa a nivel cerebral? Bueno, pasan muchas cosas, yo no voy a aburrir, pero nombro 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes. No hay un área cerebral que sea el área de la identidad social. Ajá. Eso no existe. El cerebro humano trabaja en red, y acá intervienen muchas áreas cerebrales, sistemas como la memoria, ¿sí? Nuestros recuerdos nos dan identidad, decíamos la otra vez, la emoción, la cognición social, que es este aspecto de la cognición. Cognición viene de comprender el mundo. Este aspecto de la cognición que tiene que ver con las normas y reglas sociales que nos rigen, circuitos de recompensa. Hay muchas áreas que intervienen. Por ejemplo, en la corteza prefrontal, que participa en esa representación que tenemos respecto de quiénes somos cada uno de nosotros, no quiénes somos como especie, qué es el ser humano, sino quién soy yo, Pablo, ¿no? La corteza prefrontal participa en esa representación. Y fíjate qué loco que cuando nosotros pensamos acerca de nosotros mismos, esta región aumenta su actividad. Ajá. Y lo interesante es que cuando pensamos en personas muy cercanas o en miembros de grupos con los cuales nos identificamos, supongamos que pensamos en Argentina o la selección argentina o el tal partido político, lo que sea, también se activa esta área y estas mismas regiones. El cerebro empieza a representar al grupo como una extensión del propio yo, de la propia persona. Esto es una base anatómica, visible, funcional del cerebro que ratifica esto que yo te estoy diciendo. También participa la amígdala. La amígdala forma parte del sistema límbico, que tiene que ver con lo emocional, y es un núcleo muy relacionado con las conductas de defensa y de agresividad ante la amenaza. Evalúa rápidamente la amígdala la amenaza, la seguridad, la relevancia emocional que puede tener un estímulo, y entonces los grupos con los que nos identificamos adquieren una carga emocional muy especial. Por eso, una crítica al grupo puede sentirse como una crítica personal. Por eso hay mucha gente tan dolida hoy en día con ciertas cosas que se puedan estar diciendo, que por ahí de última, primero, no están hablando de vos como persona, segundo, son probablemente sacadas de contexto o poco trascendentes, porque tienen que tener en cuenta quién lo dice, qué valor se le da. Pero bueno, claro, te duelen porque como en algún punto, como si estuvieran hablando de vos. Claro. ¿Me entendés? Bueno, y así intervienen
otras estructuras cerebrales, que yo no quiero aburrir a nadie y quiero dar lugar también a que me preguntes o poder seguir hablando un poquitito más. Bien, 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 no, te escuchaba atentamente. Recordaba esa frase del secreto de tus ojos, ¿no? Que donde decía, película premiada, donde decía, la persona puede cambiar de amor, de pareja, etcétera, pero nunca va a cambiar de pasión o de club, y así es como lo enganchan a uno de los prófugos, ¿no? Quizás tiene que ver con esto, con la identidad. Excelente. Porque una persona puede cambiar tal cual, vos podés cambiar donde vivís, te podés vestir diferente, podés cambiar tus horarios, tu agenda, lo que sea, ¿no? Que era un poco lo que hacía esta persona, y por Claro. eso quienes vieron la película recordarán bien que no lo podían encontrar. ¿Cómo puede ser que no podamos encontrar este Claro. tipo? Dice Francella, ¿no? Cuando reflexiona, y dice, pero uno no puede cambiar quién es, ¿no es cierto? Por eso, realmente, cuando uno quiere hacer un cambio profundo en su vida, decir, bueno, a ver, yo tengo que empezar a hacer actividad física, tengo que empezar a hacer ejercicio, entonces me anoto en un gimnasio. No alcanza, lo más probable es que eso lo sostengas unos días, unas semanas, unos pocos meses y abandones o no lo empieces nunca. Si el cambio no es profundo, desde la esencia, desde quién soy yo, y entonces tengo un cambio interno, es muy difícil que pueda sostener un cambio exterior. Entonces, el peso que tiene el autoconcepto o la esencia de quiénes somos es muy grande. Y en ese autoconcepto, en ese quién somos, cada uno de nosotros, interviene muchísimo el grupo de pertenencia social o los grupos de pertenencia social con quienes nos identificamos y pasan a formar parte, como te decía, de ese autoconcepto. Yo te diré respecto de Pablo que soy argentino, que soy médico, que soy un egresado de la UBA, que soy hincha de Estudiantes de La Plata, que tengo tal o cual convicción o creencia, ¿me entendés? Claro. Que tiene que ver con la pertenencia social, claramente. Claro, claro, claro. Sí, se me hace que hoy por hoy debe ser un combo de lo que uno tiene adentro y del contexto, que quizás uno puede tener determinada en una parte de la vida o en alguna parte de la historia, algún antepasado nuestro con características similares, puede tener las mismas ganas de tener una determinada identidad, pero también el contexto debe intervenir, ¿no? Tiene que ser una cuestión, un ensamble. Sí, incluso yo pienso que hay gente que va cambiando también de grupos de pertenencia social, ¿no? Claro. Y acá ya empezamos a entrar también en un terreno que es muy, muy interesante, pero da para largo. Claro, por otro tema. El terreno de esa identificación que roza con el fanatismo, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo puede ser que esto forma parte de la triste historia argentina, que se mate a alguien, a una persona, porque es un hincha de otro equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta qué punto llega esa identificación con un grupo social, como puede ser yo soy hincha de tal club, que pasás a identificar a quien no es hincha de ese club, sino de otro, como una amenaza, como un enemigo, y entonces te vas a enfrentar físicamente a punto tal de, por ahí, de repente, pegarle un tiro o golpearlo indiscriminadamente y lesionarlo o matarlo. Entonces, claro, ese es un gran problema. Y también algo que pienso es en aquellas personas que, por ejemplo, no encuentran mucho de lo cual sostenerse en cuanto a su autoconcepto, excepto grupos de pertenencia social. O sea, hay gente que es aquello que es gracias al grupo social al cual pertenece, real, claro, o imaginariamente, claro, ¿no? Esa gente que solamente son seguidores de tal club de fútbol, o solamente son
lo que su profesión indica, son médicos o arquitectos o solamente son peronistas o radicales o católicos o lo que sea, y lo sacás de ahí y hay un gran vacío respecto de los autoconceptos y respecto de lo que los define como persona. Eso es un gran problema y es súper interesante ese tema desde ya. Claro, claro. Bueno, como siempre, nos quedan disparadores para hacer. Un día vamos a tener que hacer una lista de disparadores para retomar, sería la lista, porque cada charla siempre nos quedan un montón de disparadores que son un tema en sí mismo. Sí, sí, ni hablar. Claro, es que cuando estamos tocando temas, Rosana, que tienen que ver con cómo funciona la cabeza. Claro. Y cómo funciona la cabeza tiene que ver 100% con cómo funcionamos como seres humanos, como personas, con todo lo que nos pasa en la vida, con nuestras emociones, Claro. con nuestros afectos, nuestros miedos, nuestras obsesiones, todo lo conductual, lo afectivo, lo emocional, la planificación, la ejecución de tareas, la percepción del mundo, los sentidos, los movimientos por la parte motriz, o sea, todo está regulado por el sistema nervioso, todo. Entonces, si nos ponemos a hablar de estos temas, claro, estamos tocando cosas súper, súper interesantes, ¿no? Total, total, total. Bueno, como siempre, agradecidos por todo este tiempo que te tomás en explicarnos estas cosas y en abrirnos justamente la cabeza para ver qué tenemos adentro. Sí, que no sabemos muy bien, pero Bueno, ya lo vamos a ir, de a poquito. lo vamos a ir descubriendo en estas charlas. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, como siempre, ¿eh? Gracias a vos y que tengan un buen día y una buena semana. Bien, bueno, charlábamos con el neuropsiquiatra Pablo Bolognesi.